Vamos a ir con toda la información. A ver, vamos de inmediato. El boom, podríamos decirlo así, en torno a la venta del cobre, cómo se cotiza a nivel nacional, a nivel del extranjero. Además, se habla que ostenta precios que han roto la barrera de hasta $10.000 por tonelada. Pero ¿qué pasa con las comunidades donde se extrae, por ejemplo, el cobre? Vamos a hablar justamente de ese tema porque hay algo que de repente no cuadra, ¿no? Hay comunidades cercanas a las minas donde no cuentan con energía eléctrica, pese a que el precio del cobre alcanza niveles históricos. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Paul Maquet, él es coordinador del Programa Nacional de Cooperación, está con nosotros esta mañana para explicarnos a qué se debe esta situación. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Noemí, muchas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad para presentar este documento que hemos elaborado, que estamos presentando esta semana, que se llama Transición Justa, el cobre para la transición energética y el corredor surandino. A ver, entonces vamos revelando poco a poco qué es lo que está sucediendo. A ver, se habla de cifras importantes en torno al costo del cobre. Hablamos de $10.000 por tonelada, por lo menos. Efectivamente, hay un pico histórico en el precio del cobre. Hace pocos días se llegó a superar los $5 por tonelada métrica, que es un precio histórico. Pues normalmente ha estado debajo de los 3, alrededor de los 3,5. El pico de 4 se consideraba muy alto, y ahora se ha superado inclusive el precio de 5, ¿no? Entonces estamos hablando de un momento de precios históricos para el cobre. De hecho, hemos calculado nosotros que los ingresos extraordinarios de las empresas mineras en ese contexto son muy elevados el año pasado. Este año debe estar batiéndose récords históricos de ingresos extraordinarios. Pero sin embargo esto no se traduce, y eso es lo que pone de relieve este informe, necesariamente en beneficios pues completos, integrales para las comunidades que están en el entorno de las empresas mineras, ¿no? Y uno de los ejemplos claros es el cobre se está extrayendo principalmente para la electrificación, para la transición energética en los países del norte, en China, en Europa, en Estados Unidos, pero las comunidades rurales en las zonas de influencia de las empresas mineras muchas veces no tienen fluido eléctrico. El cobre se saca para electrificar otros países, pero no se utiliza para electrificar estas comunidades. Es el caso de Espinar, en Cusco, ¿no? Donde en las comunidades rurales solamente el 33% de las familias, de los hogares, cuenta con conexión a la red eléctrica, mientras que eso está muy por debajo del promedio rural y del promedio nacional, que está pues superando el 80-90%. Entonces esto no se explica, realmente es un ejemplo de lo que nosotros consideramos una transición energética injusta, en la cual el mineral, el cobre, se saca para electrificar otros países, otras economías, pero en las comunidades locales esto no se ve. Es paradójico en realidad, ¿no? Y ocurre algo similar con el gas, pero hoy nos concentramos en el tema del cobre y tomamos como ejemplo el que has agarrado muy bien, Paul, que es el de Espinar. Pero ¿qué sucede? A ver, al momento de realizar la extracción, esto evidentemente es para la venta, pero ¿cómo podríamos canalizarlo para que también la comunidad pueda tener acceso a energía eléctrica, que sería lo básico que debería tener, teniendo en cuenta que cuenta con los recursos? Sí, ahí es parte de la deuda inmediata, histórica de las actividades mineras, que lamentablemente pues tienen la característica de emplazarse como puntos de extracción, como enclaves, pero con poco impacto real en la economía, en el entorno, en dinamizar la economía del entorno. Y eso requiere pues una serie de condiciones. No basta con que la empresa se implante ahí, no hay condiciones de capacitación para los gobiernos locales, hay planificación del desarrollo en el territorio, ordenamiento territorial. Hay una serie de condicionantes, y mientras esos condicionantes no existan, lo que ocurre es que las empresas extractivas funcionan como un enclave y no tienen un impacto real
en el entorno, ¿no? Pero y vayamos más allá. Entendamos primero el contexto, ¿no? Hay una transición energética en los países del norte, en Estados Unidos, Europa, China principalmente, que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Estos países están tratando de eliminar la combustión de petróleo, de carbón en sus sistemas energéticos porque generan emisiones que causan el cambio climático, que malogran el medio ambiente, pero para esa transición necesitan una serie de minerales, en particular el cobre, que es irreemplazable por el momento para la electrificación. Ahora, nosotros en este contexto estamos repitiendo una vez más en nuestros 200 años de historia esta situación en la cual somos proveedores de materias primas para una nueva revolución tecnológica, pero nosotros no generamos valor agregado. Por ejemplo, los cables para la electricidad no los producimos acá, los importamos, exportamos el concentrado de mineral y ni siquiera somos capaces de producir los cables. No hablemos de los cátodos o de otras tecnologías más complejas para la transición energética, hablemos de paneles solares o turbinas eólicas, todo eso es obviamente importado. Entonces nosotros exportamos barato el recurso más primo, el recurso natural, y importamos la tecnología. Y entonces ahí también hay fallas, Paul, de pronto incluso de las mismas autoridades, ¿no? A ver, porque, por un lado, el hecho de no generar o de solamente exportar el recurso básico y dejar además, porque también hay que ver ese tema, a las comunidades incluso sin energía eléctrica, que es otro tema también del que también queremos hablar esta mañana. Sí, exactamente. Por eso lo que nosotros planteamos es que el Perú realmente debería planificar y pensar para qué quiere la minería, cuál es el rol que va a jugar la minería y cómo ésta se inserta en este contexto de un boom increíble de precios en la transición energética, cómo este sector va a servir realmente para apalancar el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida. Y ahí tenemos una serie de condiciones, ¿no?, que en el documento que estamos presentando esta semana nosotros planteamos. Por un lado, son condiciones ambientales para garantizar que la expansión de la explotación minera no se realice a costa del medio ambiente de las comunidades. Ahí vemos nuevamente el caso de Espinar, que es dramático, donde ya está comprobado por las autoridades ambientales que hay filtraciones, hay impacto ambiental de las operaciones de la empresa minera que están contaminando con metales pesados el agua, los ecosistemas, los animales, el aire, y hay miles de personas expuestas a metales pesados por esta situación. Entonces, ¿cómo se fortalecen las condiciones ambientales, el poder de la autoridad ambiental, el poder de la fiscalizadora ambiental, que es la OEFA? ¿Cómo se fortalece el proceso para elaborar los estudios de impacto ambiental para que no se repita que proyectos mineros tengan este impacto a largo plazo, porque esto no lo ves en un año o 2 años, estos son impactos acumulativos? ¿Cómo garantizas que eso no vuelva a ocurrir? Y esto, lo que nosotros estamos planteando, va a contracorriente de lo que el sector minero está diciendo. ¡Wow! Transición energética. Y se les ponen a veces los ojos con símbolo de dólar y dicen, hagamos todos los proyectos mineros posibles. Sí, hay demasiado trámite, demasiada tramitología, le llaman ellos. Hagamos los proyectos lo más rápido posible y flexibilicemos las normas ambientales. Es al revés. Si va a haber mucha inversión minera, necesitamos fortalecer la legislación ambiental para que este tipo de situaciones de impacto ambiental negativo no se repitan nunca más. Y en todo ello juega un papel fundamental, por supuesto, juegan un papel fundamental nuestras autoridades para hacer respetar nuestros recursos y los derechos de todas las personas. Paul, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este estudio y que, bueno, más adelante podamos tener resultados positivos, sobre todo para esas personas que tanto lo necesitan en las zonas de influencia directa. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Noemí. Muy amable. Paul Maquet es coordinador del Programa Nacional de Cooperación, nos acompañó en esta edición 6:31. Vamos a la pausa, actualizamos los titulares. Regresamos.